Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bit Político. Hoy estamos en nuestro tercer episodio. Estoy aquí con Jesus y con Majo. ¿Cómo están, chavos? Muy bien, todo muy bien. Hoy estoy pues muy interesada porque sé que estudiaron un montón. Llegué aquí, los veo subrayando, estudiando en la computadora, todo. Y porque también vamos a hablar de un tema que es importantísimo para todas y todos los mexicanos. Me atrevo a decir que no solo para ustedes, los chavos, sino para todos los que vivimos en este país, que es la seguridad en México. Y pues ya sé que estudiaron sobre las propuestas de seguridad de las candidatas y el candidato. Y también vamos a hablar un poquito cómo consideramos y algunas cosas que yo también investigué que está este tema en nuestro país, ¿sale? Entonces vamos a empezar por el principio. Les quiero preguntar a ustedes, en representación de las chavas y los chavos de México, ¿qué perciben en el tema de seguridad y cómo se sienten que está este tema en nuestro país en este momento? Para no dejarnos llevar por todo lo que vemos en las noticias, que también es parte de lo que percibimos, pero ustedes ¿cómo se sienten y cómo viven este tema en nuestro país? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues yo creo que es evidente que vivimos en un país con mucha inseguridad. Creo que lo vivimos como jóvenes en las cosas que podemos y que no podemos hacer. Por ejemplo, yo como mujer, si salgo de fiesta o lo que sea, es un no absoluto regresarme en Uber o mínimo regresarme sola, ¿no? O sea, como que ya vivimos con estamos acostumbrados y acostumbradas a movernos con la inseguridad en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, voy a salir, ok, pero ¿qué me puedo poner para no correr riesgo? O si me voy a poner esto, ok, pero ¿a dónde voy a salir? ¿Y quién va a pasar por mí? Y qué, ¿no? O sea, creo que es palpable la inseguridad que vivimos y por eso se me hace que es un muy buen primer tema para ver las propuestas de los candidatos, porque es algo que tiene que mejorar sí o sí. O sea, es un tema prioritario en la lista para todos los jóvenes pero todas las personas que vivimos en México. Ok, ¿y tú, Jesus? Yo, al igual que Majo, pues vamos aquí a puntualizar más sobre las propuestas de los candidatos sobre seguridad, pero creo que en el país se está normalizando bastante el hecho de vivir con violencia y con inseguridad, y es algo que no deberíamos de normalizar y no deberíamos de permitir. Aquí traigo el dato, por lo menos en 2020 hubo 2.5 millones de detenidos, todos por faltas cívicas o administrativas. Entonces, estamos hablando de que las que son por delito ni siquiera a veces están teniendo efecto esas infracciones. Entonces, creo que hay que rediseñar el sistema de justicia, tener más cuidado de cómo se está impartiendo para justo tener y garantizar en todos los mexicanos seguridad y justicia. Miren, hablando de los datos, yo también estudié, hice mi tareita. Y, por ejemplo, datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dicen que hay alrededor de 81 asesinatos diarios, sí, ¿no? Nosotros que hablamos de feminicidio y feminicidio, en el feminismo resulta que hay 11 feminicidios diarios y en cuanto a homicidios hay 81 asesinatos diarios. Eso es una cifra altísima, ¿no? Sí. De acuerdo a la OCDE, o sea, porque se dice siempre que la seguridad es multifactorial, no es nada más por una situación. Por ejemplo, dice que el 20% de los chavos ni estudian ni trabajan. Esto está cañón, ¿no? Sí. Porque queremos hablar de todos los jóvenes en México, no nada más lo que ahora se considera un privilegio, que es haber podido ir a la universidad o poder estar estudiando alguna carrera. Y si 20 millones de los chavos que hay ahorita no están estudiando ni trabajando, pues también son susceptibles de caer en manos de la inseguridad y de la delincuencia, ¿no? Sí. Entonces, vamos a entrar de lleno a las propuestas, que sé que sí las estudiaron. Cuéntame, Majo y Jesus, sé que estudiaron un montón, pero vamos a tratar de sintetizar. Cuéntenme, ¿cuáles son las 3 propuestas más importantes de cada uno de los candidatos, si las tienen y si las saben? Porque yo creo que les vamos a hacer el paro a los chavos que nos estén escuchando y viendo, porque a mí al menos me pasó que a la hora de revisarlas, incluso lo platicábamos nosotros, hay unas como que muy ambiguas, ¿no? Ni siquiera sabemos realmente cómo van a suceder, y son muchas. Entonces vamos a irnos por las 3 más importantes que ustedes hayan visto de las candidatas y del candidato. ¿Quién quiere empezar? Pues yo empiezo con Xóchitl. Voy a empezar diciendo las que creo que están más articuladas a las menos articuladas de los candidatos. Las 3 más importantes que me parecen que son de Xóchitl es, la primera, una Guardia Nacional, que es triplicar los miembros para garantizar mayor seguridad en la federación. El segundo es crear un tratado de seguridad en América del Norte en conjunto con los Estados Unidos y Canadá.
para igual ir bajando los índices delictivos. Y el tercero, que me parece pues no tan cuerdo o no va tanto con mis ideales, es construir por lo menos 3 megaprisiones de alta seguridad. Ok. De Claudia también empiezo con, pues sí, que es crear un programa nacional de jóvenes que unen al barrio y reconectan con la paz. ¿Jóvenes que qué, perdón? Unen al barrio y reconectan con la paz. Ok. Que según esto, a grandes rasgos, es una reconstrucción del tejido social. Y otro sería la creación de un sistema nacional de inteligencia. Y por último, Jorge Maínez, pues están como que muy ambiguas, la verdad, sus propuestas. Pues tiene una que es, por ejemplo, terminar con la violencia de niñas y mujeres, incrementar salarios mínimos a los cuerpos policíacos y crear una academia de policías. Cuéntame, vamos a abundar un poquito, por ejemplo, en las propuestas de Xóchitl y Claudia. Explícanos un poquito qué entiendes, por ejemplo, con el Tratado del Norte, ¿no? ¿Qué es en cuanto a seguridad? Ok. Pues ¿Y alguna otra que te haya llamado la atención, como para desmenuzarlas un poquito más? Me gustaría empezar primero tal vez con esta parte de la que es de las 3 megaprisiones. Yo, a mi parecer, lo siento que es como algo incoherente. Tenemos ya bastantes prisiones de alta seguridad. No sirvieron de nada, se fugó el Chapo. Entonces, siento que tal vez no es la solución crear más prisiones, sino cómo se está impartiendo la justicia, porque crear y meter a gente en prisiones pues no garantiza que baje la delincuencia o que haya menos bandas de crimen organizado. Esta parte, por ejemplo, de crear un tratado de seguridad con América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, pues me parece tal vez como innecesario que esté Canadá, digo, nuestro vecino como tal directo, con el que tenemos más problemas en cuanto a seguridad y narcotráfico son los Estados Unidos, no tanto Canadá. Entonces siento que tal vez el esfuerzo está bien, pero siento que lo iría más ligado con Estados Unidos para, pues primero, tratar de prevenir y que entren más armas ilegales a México, que muchas veces terminan en manos del narcotráfico y a veces están mejor equipados el narco que el propio ejército. El principal vendedor de armas a México es Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ahí, si lo lograra, que la veo muy complicada, hacer este tratado para que ya no vendan armas a la delincuencia, pues estaría genial. Pero muchas veces, como muchas leyes, están, pero no se aplican, ¿no? Sí, o sea, quién sabe si se pueda. ¿Y qué más, Jesús? Por ejemplo, de Claudia. De Claudia me gusta esta parte que dice del programa, que es jóvenes que unen al barrio y reconectan con la paz. Aquí le encontré, va ligado a jóvenes de 12 a 29 años de edad. Chiquitos, 12 años. Lo que tiene como construcción o idea es reconstruir el tejido social para justo evitar que los niños, jóvenes y pues ya jóvenes adultos caigan en las manos del narcotráfico. Y justo creo que es una parte más humana de cómo tratar la seguridad y evitar que los niños caigan en bandas delictivas. Y es como trabajar también en la prevención, ¿no? Del delito. Sí. Porque, por ejemplo, esto si lo unimos a estos datos que les platiqué de la OCDE, donde el 20% de los chavos ni estudian ni trabajan, pues hablando de que este podcast es de jóvenes para jóvenes, pues es que ustedes son, la juventud mexicana está siendo súper susceptible y vulnerable a caer en las bandas de la delincuencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importantísimo, por ejemplo. Sí, o sea, creo que es una propuesta importante. que sí está pensada para la gente joven de nuestro país, ¿no? Sí. ¿Y tú, Majo? Yo... discúlpame un segundito. Nos dijiste algo de Maínez que te parecieron, pues, como que no están aterrizadas. Sí, es que, por ejemplo, pues digo, crear una academia de policías ya existe. O sea, no es como que sea algo nuevo. Y, por ejemplo, incrementar los salarios mínimos de la policía sí me parece bastante coherente y importante, porque digo, más o menos aproximadamente un policía gana entre 10,000 pesos. Y la verdad, si yo fuera policía, tampoco me gustaría arriesgar mi vida por 10,000 pesos, sinceramente. Claro. Sí. ¿Y tú, Majo? Cuéntanos, ¿cuáles propuestas viste, las más importantes, qué te parecieron? A mí una importante de Maínez, que aparte creo que es de mucho interés para los jóvenes, o sea, creo que está súper dirigida al público joven, es el regular la marihuana, ¿no? Dice que el tráfico de drogas está mucho más allá de una política prohibicionista, que es la que tenemos ahorita, y creo que es algo que se ha estado intentando hacer desde hace mucho tiempo, como ha estado en la mesa esto de legalizar la marihuana en México, y a mí, si esa es su propuesta, a mí me gustaría ver, creo que es algo muy delicado porque la sociedad mexicana no estoy muy segura de que esté preparada para eso,
ayuda, o sea, el plan de legalizar la marihuana ayuda a la inseguridad y al control de lo que se consume, porque la gente en México consume marihuana, sea legal o sea ilegal, se consume marihuana en México. Entonces, lo que ayuda a esto es a quitar la marihuana, la distribución de la marihuana de los carteles y dársela al Estado y entonces que esté más regulado, que de dónde viene y demás, pero también tiene muchos efectos secundarios a la población y a la salud de los jóvenes sobre todo, ¿no? Y puede incrementar las tasas de desempleo o de bajones emocionales, como que hay mucho trasfondo, muchas cosas negativas que podrían venir de eso si no se prepara bien a la sociedad para realmente legalizar la marihuana y que sea un efecto positivo para todos. Pero sí creo que esa es una propuesta que va súper dirigida a la población joven, porque pues los adultos no creo que estén tan interesados en la legalización de la marihuana, ¿no? ¿Quién sabe, Majo, eh? ¿Quién sabe? Pero bueno, esa me parece importante. También concuerdo con Jesus que darle un mejor salario a los policías es súper necesario, y lo dice Maynes y lo dice Xochitl, que es importante tener mejores capacitaciones, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo para los y las policías en México, municipales y estatales. De Claudia, a mí me parece que estuvieron un poco, a mí se me hacen las más ambiguas. Vi algo de un plan de política criminal, pero no tengo ni idea de qué implica eso. Intenté investigar un poco y está muy enfocado en la parte de qué hacer con los criminales, y a mí me gustaría que igual se enfocara en la parte de prevenir, ¿no? Lo que decías, que qué tan susceptibles estamos los jóvenes a caer en la delincuencia y en la inseguridad. Entonces, ok, sabemos que la educación es un tema súper importante para prevenir la inseguridad, entonces, ¿eso va a estar en el plan de política criminal o no? Como que me gustaría más ver que me lo desmenuce y ver si me gusta su política de plan de política criminal. Y de Xochitl, creo que Jesus dijo las tres más importantes. Me gustó que dijo que quería hacer una estrategia muy distinta, quería mano dura con el narco, pero una estrategia distinta a la que fue con Calderón, porque pues trajo muchísima violencia a nuestro país, intencional o no intencionalmente, esperemos que sea no intencionalmente, pero el plan de mano dura que tuvo Calderón al final le salió... No funcionó. Y entonces me gustaría ver si ese no es su plan, entonces cuál sí, ¿no? Y me gusta mucho el enfoque que sea que su plan de migración con Estados Unidos por primera vez no está enfocado en México poniéndose como, ay, perdón, te mandamos muchos migrantes, pero a ver cómo nos arreglamos, y que sea México tomando una postura de, oye, a ver, tú estás metiendo armas a mi país, que está causando inseguridad, que está causando violencia, que está como que haya más responsabilidad también del tema de la migración de Estados Unidos a México, y creo que eso ayuda a poner también al país como con más fuerza y como que más defendiéndose, ¿no? Entonces, eso a mí me parece una buena propuesta. Y en cuanto a seguridad, digo, ahorita todavía están en campaña, no... Uh-huh. Ya más adelante diremos que el voto es secreto, pero en cuanto a lo que estudiaron de seguridad, ¿qué candidata o candidato les convence más? ¿Por cuál dirías? En materia de seguridad sí votaría por tal. A mí me gusta, la verdad, muchas de las propuestas que tiene Xochitl en cuanto a seguridad van enfocadas mucho... Primero están bien articuladas, siento que tienen pies y cabeza, uh-huh. y siento que se van a aplicar bastante todas si es que llegara a la presidencia, porque justo da esta idea de que, empezando por la Guardia Nacional, va a pasarla a ser de un carácter de mando civil, no de un carácter militar. A mí me gusta que quiera decir y que se dé la idea de que estamos hablando de que vamos a tener una guardia civil. Me la imagino algo así como funciona en España, que es más de carácter preventivo y uh-huh. apoyar a las entidades que sí tienen realmente problemas de inseguridad. Eso es lo que me gusta en cuanto a seguridad de Xochitl. Es la que más me gusta, la que da propuestas de seguridad. Ok, a pesar de que el tema de la cárcel no te gustó. Sí, completamente no estoy de acuerdo, pero todo lo demás sí. ¿Y tú, Majo? Yo también creo que Xochitl es la que su campaña está más orientada a la seguridad y por lo tanto tiene planes y tiene estrategias más como contundentes, pero me falta
saber tal cuál es su visión, su perspectiva de la justicia, porque creo que mano dura de castigar y eso a mí no me late, creo que no es la solución para la cantidad de violencia que hay en México. Yo sí soy de la opinión que violencia trae más violencia. No estoy diciendo abrazos no balazos y entonces tampoco hay que tomar acción, pero me gustaría ver si, por ejemplo, en esta cárcel es solamente punitiva o si hay realmente como un plan de reinserción social, ¿no? De como reeducación, planes de reeducación de criminales y estrategias justo para prevenir la violencia y la inseguridad en México, más allá de solamente castigar y como a tener mano dura con los criminales, exacto. Mira, yo creo que la propuesta de las cárceles, pues, no es la más importante, honestamente, porque de entrada en México, por ejemplo, estuve investigando en desaparición forzada, en nuestro país, el 99% de los delitos, si no es que el 100% en muchas entidades, está impune, ¿no? Entonces, y está cañón esto porque en nuestro país hay mucha gente desaparecida. Sí. O sea, creo que es un delito que antes no escuchábamos y ahora cada vez más se escucha más, que desaparecen chavas, que desaparecen señores, que el otro día desapareció el periodista, gracias a Dios se regresó a su casa, pero estamos las madres buscadoras, o sea, es un delito, un tema que estamos escuchando todo el tiempo y que 99% de impunidad tengamos en el país, pues está cañón, ¿no? Sí. Entonces, no hablemos de las cárceles, como tú dices, hablemos de la justicia, de quién los busca y detiene a los delincuentes, porque en México, pues entonces también hay un aliciente muy grande para cometer delitos porque pues no pasa nada. Sí. ¿No? Un delito tan grave como es la desaparición de personas y que sea 99% impune, pues eso nos dice muchísimo de la justicia en México, ¿no? Sí. Vamos a hablar entonces, ustedes saben la diferencia, ya que hablamos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, entre uno y otro. Hablando de sueldos, estaba leyendo que en promedio, obviamente hay rangos, ¿no? de sueldos, pero en promedio un integrante de la Guardia Nacional gana alrededor de 14,980 pesos mensuales, ¿no? Y es lo que decía Jesús, ustedes arriesgarían su vida por 14,980 pesos mensuales, pues está cañón, ¿no? Sí. Porque es muy fácil decir, la Guardia Nacional no hace nada, pero pues también, y no solo hablamos de la lana que reciben, sino de capacitaciones, del equipo que necesitan, de estrategia, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ahorita hablando de Guardia Nacional, ¿cuál es la diferencia, ustedes saben, entre Ejército Mexicano y Guardia Nacional? Se los pregunto porque creo que muchos estamos confundidos, ¿no? Sí. Incluso yo. Ilumínenme, chavos. ¿Quién quiere decirme? ¿Lo estudiaron? ¿Saben por ahí? ¿Qué onda? ¿O tenemos alguna noción? Pues a mí sí me gustaría primero aclararles a todos que México, en este sentido que tiene de defensa nacional, concepto de seguridad nacional, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos, la de Estados Unidos es una seguridad nacional para evitar el terrorismo dentro de Estados Unidos, ¿no? Por el contexto que tiene Estados Unidos, ¿no? Que tuvo atentados terroristas y ya siguió teniendo. Por ejemplo, la de México, pues es todo lo contrario, es evitar que nos invadan, ¿no? Por igual nuestro contexto de que pues primero nos invadió después de la colonia Francia, después Estados Unidos varias veces, pero justo el ejército nace con esta idea de defender el territorio nacional. Okay. Esa es la función esencial que tiene el ejército mexicano dentro de México. La Guardia Nacional nace con la idea de colaborar en tareas de seguridad pública y apoyo a las fuerzas locales en cuanto a inseguridad. ¿La Guardia Nacional nació en este sexenio? Sí. O sea, es nuevecita, ¿no? Sí. Ok. Y el Ejército Mexicano, pues ya es de tradición. Ya tenemos muchos años con el Ejército. A mí algo que me gustaría añadir a esto que dijo Jesús, que aparte justo es importante en las propuestas de seguridad de las dos candidatas, Maynes no ha dicho nada aún, pero es que la Guardia Nacional está a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y protección. Ajá, y protección ciudadana. Entonces, eso es mucho más como local, mucho más lo que dice Jesús, ¿no? Es para prevenir la inseguridad dentro del país. Y, por otra parte, el Ejército Mexicano está a cargo de la Sedena, que es la Secretaría de Defensa de la Nación. Y hay una propuesta de una reforma de la Guardia Nacional, que es que pase a estar en manos de la Secretaría de Defensa de la Nación.
eso le quitaría como la función para la que se hizo la Guardia Nacional, que es proteger la inseguridad, y le daría un rango todavía más alto y le daría más funciones de protección como al país, que se podría interpretar como una militarización, ¿no? Y ha habido varias como informes de la ONU diciendo que eso les causa un poco de preocupación, porque un país militarizado también tiene muchas violencias, y sobre todo que hay si ustedes se meten a la CNDH y ponen Guardia Nacional, van a ver una cantidad indignante de recomendaciones que se tienen por violaciones a los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, con todo y se supone cursos de derechos humanos que se supone que les dan. Entonces, creo que esa es es una reforma a la que hay que estar pendientes. Claudia Sheinbaum apoya esa reforma, y Xóchitl dice que no, que es importante mantener la Guardia Nacional en sus facultades, con la Secretaría de ¿cómo es? Seguridad y Protección de la Nación. Ciudadana, perdón. Oigan, a mí me interesa en este punto. Sí. ¿Y tú qué crees? Yo sí. ¿Qué debería de ser? Yo sí estoy con Xóchitl en eso. Creo que si no hubiera tanta corrupción en el país, si no hubiera tantas denuncias de la Guardia Nacional, si no hubiera tantas irregularidades y tanta injusticia en el país, igual y no sería algo tan amenazante, igual y no es un plan que dices, pero con las condiciones del país, yo personalmente sí creo que sería un grave error tener un país militarizado. ¿Y tú, Jesús, también? Sí, yo quiero abonar a lo que dice Majo. A mí no me gusta para nada la idea de que el país se militarice, porque el ejército ha sido, desgraciadamente en el país, una fuerza represora. Aquí traigo los datos. Empezamos con la masacre estudiantil en 1968. Sí. Después tenemos el halconazo en 1971. Después en Aguas Blancas en 1995. Y así me puedo seguir, llegando hasta Ayotzinapa en el 2014. Donde desgraciadamente el ejército pues ha reprimido no solamente a estudiantes, sino a campesinos, a indígenas, a migrantes, y muchos de ellos están desaparecidos todavía. Hablando de desaparecidos. Hablando de desaparecidos. Híjole, yo creo que son decisiones muy, muy serias y que no se pueden ofertar tan simple en una campaña, porque también es muy profunda todo lo que se tiene que revisar, ver, analizar para tomar una decisión así, ¿no? También creo que el ejército mexicano ha ayudado en muchísimas labores de recuperación, no solo hablando de estas situaciones que son reales, sino siempre que hay un desastre natural en nuestro país, llámese temblor, llámese Otis, ¿no? Siempre vemos a la Marina y el ejército mexicano ayudando en esas tareas. Sí entiendo que tienen un adiestramiento y una capacitación muy distinta la gente del ejército o los elementos del ejército que la policía, por ejemplo, municipal de un lugar, ¿no? Y muchas veces, por eso se dice que tener el ejército en la calle cuidando a ciudadanos, pues es muy delicado, porque las personas en el ejército, en la marina, etcétera, tienen un adiestramiento súper diferentes, incluso militares de guerra, que probablemente no ayudan a la hora de ejercer pues la autoridad y el poder en los civiles, ¿no? Entonces también hay las policías, por ejemplo, municipales, y entiendo que la articulación de las policías municipales o las policías de las alcaldías con la Guardia Nacional o con el ejército también es algo súper complicado, ¿no? Sí. Que entonces el tema de seguridad en nuestro país pues se vuelve, y siempre se ha dicho, es bien complejo. Sí. No es sencillo, y está muy bien que ustedes como chavos se enteren de las propuestas, también investigar si se pueden llevar a cabo o no, y si pueden funcionar o no. A mí sí, yo creo que a muchos nos da miedo tener ejército en la calle, ¿no? Sí. Porque también ejemplos como países como Venezuela y otros países, Cuba, etcétera, donde el ejército ha sido realmente un represor, pues lo vemos y nos da miedo, ¿no? Entonces, ¿tú te vas por las de Xóchitl? Pues más o menos, todavía no al 100%, pero de lo que escucho, pues supongo que sí. ¿Tú también, Jesús? Sí, también. Okay. Vamos a ver más adelante si seguimos en lo mismo o si cambiamos. También creo que en los debates va a haber mucha más información. Ahorita lo que tenemos son los nombres de las propuestas, claro. Pero a mí me gustaría, por favor, si están escuchando esto, que en los debates no se dediquen a estarse señalando y peleándose unos con otros, y que realmente nos puedan explicar estas propuestas, que usen su tiempo para explicarnos
qué quieren hacer, cómo lo van a hacer y por qué es importante hacerlo. Claro. Y hablando de eso, me gustaría preguntarles de las propuestas de seguridad, que eso es bien importante, lo que acabo de decir, no solamente escuchar propuestas, sino que sean capaces de llevarlas a cabo. ¿Quién creen que pueda, qué candidato de las propuestas que conocen creen que pueda llevarlas a cabo realmente? ¿No? Porque tenemos mucho ese rollo, no nada más en seguridad, sino en muchas propuestas de que decimos, se oye bien bonito, pero no sé cómo lo van a hacer. Entonces, de estas propuestas que nos leyó Jesus y tú también, Majito, ¿cuáles creen que se puedan realmente llevar a cabo? Por ejemplo, porque además hay un presupuesto destinado para seguridad. De hecho, México tiene un presupuesto que no se puede hacer más grande, por más que queramos. Pedir dinero prestado tampoco es opción. Nosotros los que ya somos más grandes, ahorita no se ha escuchado eso, pero escuchábamos a cada rato que la devaluación por la deuda externa, por ejemplo. Entonces, sí México tiene, como cualquier empresa, como cualquier casa, un presupuesto, ¿no? Sí. Entonces también hay que verlo, y si no lo analizamos más adelante, si realmente son posibles en cuanto a lo económico, porque, por ejemplo, decir que vas a hacer 3 cárceles de alta seguridad, pues eso cuesta un dineral, vamos a ver si se puede, ¿no? En fin, ¿cuáles crees que tú sean propuestas que sean viables de llevar a cabo, por ejemplo, Jesus? Por ejemplo, esta parte de crear la Guardia Nacional que siga un carácter de mando civil, siento que eso sí es posible siempre y cuando tenga una mayoría calificada en el Congreso, porque hay que dejarlo claro, si no la tiene, pues aunque quiera, pues no va a pasar. Siento que eso es más viable, más posible. Mejorar las condiciones de los policías municipales en cuanto a salario, viviendas dignas, siento que también es posible, se puede realizar. Y, por ejemplo, esta cosa de crear un tratado de seguridad entre América del Norte, siento que a Estados Unidos le conviene. Canadá no sé qué tanto quiera entrar, yo lo pondré un poquito más de fuera, pero siento que es posible negociarlo. A Estados Unidos siempre le interesa negociar. Y pues digo, México es su principal aliado, no solamente en cuanto a comercio, sino en temas migratorios, en temas de seguridad. Entonces es un tema que se puede poner sobre la mesa. ¿Tú crees que Estados Unidos sí quiere dejar de venderle armas a México? ¿Que representa un dineral de negocio? ¿Tú qué opinas? Pues desgraciadamente no, pero creo que puede haber otras aristas donde sí se pueda negociar en cuanto a la seguridad entre ambos países. Ok, ¿tú, Majo? Yo justo creo que las de Xóchitl son las más difíciles porque creo que está planteando muchísima creación de como nuevos organismos y subir salarios y cárceles y un tratado, como que no sé muy bien cuál es el presupuesto, pero sus planes hablan, a mí me parece que hablan de mucho presupuesto, entonces no sé qué tan factible sea en la parte económica. Creo que los más factibles son los de Claudia porque ella está siguiendo una línea de la cuarta transformación que ya se lleva haciendo. Entonces, en realidad, no creo que sus planes busquen modificar el presupuesto que ya se tiene, sino dar una continuidad al plan de seguridad que se ha estado llevando en el sexenio de AMLO. Claro. Ahora, que eso sea la mejor opción o no, es otra cosa, pero sí me parece que son los que es más fácil justificar cómo los puede hacer, porque ya no es empezar de cero, es continuar con un plan de seguridad que se ha llevado con Morena. A mí de Claudia me encanta el tema de la prevención con los chavos. O sea, yo creo que los tratados, por ejemplo, pues depende de que Estados Unidos quiera y ceda y le interese y le importe y le convenga incluso, pero este tema de dedicarle atención, recursos, etcétera, a la juventud, a mí se me hace que, hablando de la prevención, que más que atacar al delito es prevenirlo, para mí me parece incluso aún más inteligente. Ojalá que la mayoría de los chavos sí pudiera entrar a estos programas, porque ese es el punto, ¿no? O sea, ¿para cuántos va a alcanzar? Ojalá que alcance para todos, ¿no? Sí. Todos los que no están ni estudiando ni trabajando y que, porque no es solamente decir que el 20% de los chavos en México no estudian ni trabajan, sino que normalmente están frustrados, deprimidos, enojados, sin dinero, entonces se vuelven muy vulnerables para entrar a la delincuencia. Entonces, este tema de prevenir que los chavos entren a eso y darles oportunidad, a mí me parece que deberíamos empezar por ahí, ¿no? Bueno, no es la solución, pero es algo súper importante de llevar a cabo, ¿no? Sí. Oigan, platíquenme, ¿ustedes conocen, hablando de seguridad, El Salvador, Nayib Bukele, las pandillas, cómo le ha hecho, etcétera? Sí.
¿Creen que, bueno, primero que nada les voy a preguntar un poquito, ¿qué saben de esto? Sabemos que Nayib Bukele en El Salvador se ha hecho famoso por todo el mundo porque implementó un plan de seguridad pues, que funcionó, siendo que cuando él entró a El Salvador era el país más peligroso del mundo y con más homicidios, ¿no? Creo que la tasa de homicidios se mide cuántos homicidios por cada 100,000 habitantes y bueno, Salvador era el número 1, siendo un país tan chiquito. Entonces, nos pareció interesante hablar un poquito de Nayib Bukele. ¿Qué piensas tú, Jesús, de esta política de seguridad que le ha dado resultado, que también ha sido muy criticada, y bueno, ya también me dirán si se puede llevar a cabo en México o no? Cuéntame, Jesús. Es un tema muy complicado. Muy sencillo. Vamos a hablar de temas complicados. Me gustaría decir primero que ya se reeligió, bueno, ganó más bien la reelección a la presidencia en El Salvador. El modelo es muy criticable porque tiene muchas violaciones a los derechos humanos. Hay gente que defiende que sí, que se encarcelen a todos, principalmente a esta banda criminal de los maras salvatruchas, pero hay gente inocente también que está dentro de la cárcel, que todavía no tiene ni siquiera un juicio para ver si realmente pertenece a esa banda. Entonces, digo, es como aquí en el caso de México. Hay que, antes de meterlo a la cárcel, juzgarlo bien. ¿Realmente estuvo o no estuvo en esa banda criminal? Pues sí le ha funcionado. La gente por eso votó que se vuelva a reelegir otro mandato. Siento que en México no aplicaría bastante bien. Tenemos mucha gente inocente dentro de las cárceles. Y aplicar un modelo tan, lo voy a llamar así, tan fuerte, tan rígido, tan estricto en cuanto a la seguridad del país, siento que no va a funcionar. Yo aquí lo en veo México. Así. Sí. Y tú, Majo, tú me contaste el modelo, cuéntanos cómo es. Bueno, a ver, justo yo lo que vi es que para llegar a imponer este modelo, tuvo que primero desestructurar. ¿Esa es una palabra? Sí. Aquí la usamos. Ok. Entonces, para llegar a ese modelo, tuvo que desestructurar la división de poderes. Entonces, el poder judicial, que estaba muy corrupto y que ayudaba a que la delincuencia siguiera, hizo una limpia y puso a su gente. Lo mismo con el poder legislativo, y entonces llegó a una cierta forma de autoritarismo para poder poner en acción este plan, que ha bajado la delincuencia, han bajado los homicidios, sí, pero también con este riesgo constante de un autoritarismo que no sabemos en dónde va a terminar, ¿no? Igual y bien para la seguridad, pero para todo lo demás ya no. Entonces creo que es justo un tema muy delicado. Creo que también es importante considerar el tamaño de El Salvador y la población de El Salvador y el tamaño de México y la población de México, ¿no? Y el hecho de que es muy distinto tratar con grupos como los maras salvatrucha en El Salvador, que era mucho más regional el tipo de violencia, que cárteles tan grandes en México y transnacionales, ¿no? O sea, están en todo el mundo. Nada más que en México nos afecta más, pero no se puede tomar la misma solución que se tomó en El Salvador para México. Y yo sí soy de la idea de que violencia trae más violencia. Entonces no siento que tener mano dura y decir, pues ahora todos se van a la cárcel y hacemos juicios de grupos en vez de individuos. Eso en México creo que nada más va a traer más problemas, más violencia, más enojo, más... Sí, no me parece una buena idea para México. Yo creo que todos los modelos, porque todo es así en esta dimensión, tiene luz y sombra, ¿no? Sí. O sea, de verdad que el hecho de que alguien haya podido con la violencia en El Salvador, pues es algo histórico. Sí. Porque en muchos países pasan y pasan presidentes y seguimos con estos temas, ¿no? Las formas, pues sí son muy cuestionables, porque también llegué a ver un reportaje en YouTube donde, pues, muchas mamás justo decían que sus hijos eran inocentes, que llegaron, los sacaron en la noche y órale al botiquín, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí es muy cuestionable, pero de que terminó con la violencia en El Salvador, o sí, por lo menos la minimizó, pues eso es verdad, ¿no? Sí. Sí tienes razón, donde hay riesgo, pues, de que ya el Estado se convierte en represor, y pues eso no le conviene tampoco a nadie, ¿no? Ya te da miedo hasta salir a la calle. Ya no es por los delincuentes, ya es porque te agarran y te entamban, ¿no? Sí.
Fíjense que, y lo que tú decías, Majo, es diferente a un país como El Salvador, donde el problema mucho eran las pandillas, pero también las pandillas, no estamos hablando de gente grande, ¿no? De gente de 40, 50. Sí, claro, Otra vez volvemos a los chavos, ¿no? Son chavos que justamente no tenían nada que hacer, ni oficio ni beneficio. No lo digo con respeto, sino por la situación del país, pues no podían estudiar, pobreza, etcétera. Y la forma de, como chavo, de pertenecer muchas veces fue entrar a una pandilla, ¿no? Sí. Entonces también son temas bien, a mí me parece bien dolorosos. Sí. Porque son chavos que probablemente no veían oportunidades y pues la oportunidad de pertenecer era en la mara, ¿no? Y eso es lo que no me gustaría que pasara en nuestro O que país, llegan y ¿no? amenazan, o sea, ni siquiera es oportunidad, es ya directo, o te unes o mato a ti y a tu familia y a los demás, ¿no? O sea, como que no, tampoco hay mucho... De que porque quisieran, ¿no? Exacto, Ajá. sí, sí. Y es lo que no queremos que pase en México. Exacto. No, por favor. Pero fíjense, México es diferente un poco porque estuve estudiando e investigando y el delito más común en México en el 2022 fue violencia intrafamiliar. Eso me parece súper triste, ¿no? 251,159 casos de violencia intrafamiliar. Estamos hablando de que los problemas en México son distintos. Y muchas veces la violencia, y eso lo he platicado en nuestro otro podcast, La Encuesta es lo Mío, con varias senadoras que son feministas, como la senadora Olga Sánchez Cordero, la senadora Malu Michel, me decían, es que el problema es que la principal violencia empieza en la casa de las personas. Y entonces por eso también somos un estado violento, ¿no? No, el segundo robo es robo contra patrimonio, es robo de automóvil, de vehículos, y de ahí, bueno, violación, homicidio, extorsión y feminicidio, ¿no? Que son delitos que no son poca cosa. Sí, ¿no? Entonces yo les pregunto a ustedes, que yo no fui esa generación, todavía yo salía a la calle y era seguro, y mi mamá no estaba así de que, ¿dónde están? O sea, mi mamá pues ahí se asomaba y nada más veía que ahí seguíamos, ¿no? Pero ustedes ya no son esa generación. No. Entiendo que los chavos ya ni salen a jugar a la calle. Yo, si tengo sobrinos, lo que sea, no quiero que salgan a jugar a la calle porque se oyen muchos delitos. ¿Qué se siente crecer en un ambiente así para ustedes? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? ¿Quién empieza? Pues, no divertido. Yo creo que justo... ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que sientes? O sea, miedo, enojo, ¿qué se siente? Yo, como angustia y frustración, ¿no? O sea, a mí sí, la verdad no creo que tuve una infancia de mucha inseguridad. Recuerdo nada más bueno, sí crecí en el sexenio de Calderón, entonces eso ya estaba súper inseguro. O y sea, me ¿tú te acuerdo, acuerdas de chavita? ¿Veías las noticias y todo? sí, una vez mi hermana fue a una primera comunión, tenía yo creo que 9 años mi hermana, una cosa así, y entonces apagó su teléfono porque estaba en la primera comunión y hablaron para extorsionar en mi casa y justo dijeron por alguna razón, tenemos a su hija, o no sé qué, y no me acuerdo quién había contestado que dijo, no, a Maite, o sea, dijeron el nombre, y sí, aquí la tenemos, y gritaba, y yo me acuerdo de la angustia de mis papás, porque le marcaban a mi hermana y no contestaba, porque había apagado su teléfono, y creo que fue media hora, pero fue una media hora que yo tengo el vivo recuerdo de mis papás en pánico total, intentando ver dónde estaba mi hermana, y al final ya, hola, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿No? Y mis papás, ¿dónde estabas? ¿Por qué no tenías tu teléfono prendido? Y de ahí empezaron a implementar reglas en mi casa de, no importa dónde vas, teléfono siempre prendido. Yo tenía un teléfono cuando era chiquitita, porque necesitaba siempre poder estar contactándome con mis papás. No se podían dar, si alguien hablaba por teléfono en la casa, nunca se dan nombres, con quién quiere hablar, ¿no? O sea, como que hay ciertas reglas que creo que muchos de nuestra generación tenemos, de dime que creciste en el sexenio de Calderón y tienes a tus papás guardados por nombres, nunca como papá y mamá, por si te roban el teléfono para que no lo usen los contactos, ¿no? O sea, así vivimos. Sí. Entonces, es algo que tenemos muy normalizado, pero es un poco frustrante pensar que vives con una infancia y una juventud siempre amenazada por no te vaya a pasar algo, aunque no te pase nada nunca. Pero siempre está ahí el peligro acechando. Oigan, y de que salen en la noche y todo, ustedes son chavos, es normal, y de que dices, o sea, es como un triunfo llegar a tu casa bien y que no te pasó nada, ¿no? Como sí. de que, ay, gracias. Sí. ¿Y tú, Jesús? Sí, yo también quiero citar este ejemplo que dice Majo de que crecimos en el sexenio de Calderón. Yo me acuerdo mucho de, pues es una situación de vida que nos tocó en la... pues primaria y secundaria que yo iba, que es la misma escuela al final de cuentas,
un día en la salida y estábamos ya todos los niños afuera con los papás y de repente un chorro de policías y que todo el personal de la escuela de que métanse, métanse, métanse. Y todos de que, ¿qué está pasando? Y de repente, puros balazos. ¿No? O sea, en plena avenida, porque la escuela estaba sobre la avenida, había tráfico, entonces los policías se bajaron a corretear a los que estaban pues ya balaceando, abrieron fuego. O sea, imagínate que hubiera habido una bala perdida enfrente de una que era desde maternal hasta secundaria. Claro. Entonces, pues sí, esto que dice Majo, yo creo que vas creciendo con esa idea de que pues hay que ir volteando hacia atrás, hay que ir viendo quién va al lado de ti, porque pues sabes que te puede levantar alguien, ¿no? Puede ser el narco o cualquier banda, ¿no? Oigan, y ahora nos despertamos y en las redes sociales a cada rato se busca dónde la encontramos, de niñas, de niños, de chavos, de señores, de señoras. De repente ella apareció, de repente no aparece, madres buscadoras. O sea, estamos como que inmersos en este ambiente de inseguridad en nuestro país, ¿no? Sí. Yo también en mi familia hubo un tema de secuestro y bueno, los días se vuelven eternos, las horas se vuelven eternas y hasta el día de hoy es alguien muy cercano a mí. Lo vivimos, o sea, sí, las si secuelas. mi mamá no sabe lo que dices, dónde estamos, mi mamá se pone histérica, yo también, porque les puedo decir que tengo familiares que hasta el día de hoy no se recuperan de ese evento tan fuerte de secuestro. Y es importante hablarlo porque hablamos mucho de cifras, pero esas cifras son la historia familiar de muchas personas, donde, por ejemplo, este evento que pasó con tu hermana, gracias a Dios la encontraron, pero mucha gente, han pasado 1 año, 5 años, 10, 20 años, gracias a Dios fue algo por teléfono y no saben dónde está su familia, ¿no? Sí. Entonces, no es poca cosa lo que vivimos. Y me da mucha pena, se los digo, como una generación más grande, que ustedes estén viviendo eso, porque nosotros debimos de haberlo arreglado, ¿no? En su momento nosotros debimos de... Y la gente que está ahorita y que ha estado en el gobierno y que tiene el poder de solucionarlo, debe de hacerlo porque no quiero pensar qué va a suceder con las generaciones todavía más abajo, ¿no? México sí realmente va a ser un país del que nos vamos a tener que ir o vamos a poder vivir aquí o qué, ¿no? Y bajo qué condiciones vivir aquí. Exacto. Entonces es importante que ustedes se involucren, que ustedes también pues tomen las riendas de este país. Por más que les choque la política, pues ahí es donde se está decidiendo todos estos temas, ¿no? Y hablando de eso, cuéntenme, después de ver las propuestas, que sí se llevan a cabo, que no, que son posibles, que son imposibles, vamos a suponer que tú eres candidata a la presidencia, Majito, y tú también, Jesús, candidato. ¿Cuáles serían sus propuestas? ¿Qué propuestas? Igual no vamos a hacer 10, aunque sí es un problema que merece un montón de soluciones, pero díganme sus principales propuestas de campaña, candidato a la presidencia Jesús, candidata Majo, ¿cuáles serían? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué creen ustedes? Sobre todo pensando en los chavos, ¿no? Ahorita no vamos a pensar en gente de mi edad o más arriba. Piensen en ustedes. ¿Qué cosas harían para ustedes un mundo mejor de aquí a 5 años, por ejemplo? Yo una que pondría primero, retomando un poquito de esta que tiene Claudia, por ejemplo, de reconstruir el tejido social. A mí, pues sí me gusta esa frase que ocupa el presidente y que ahora está ocupando Claudia, de reconstruir no lo que ya está, sino, como bien dices, Ana, o sea, las generaciones que vienen para evitar que caigan en esa cuestión de querer ser narco, por ejemplo, de querer unir a una pandilla. Entonces yo creo que sí, por ejemplo, este programa que hizo el presidente de Jóvenes Construyendo el Futuro, siento que es una buena opción. Yo me iría, tal vez, si tuviera la oportunidad, daría continuidad a ese proyecto que incentiva a los jóvenes a trabajar y ganarse un dinero, ¿no? O sea, es una beca del gobierno. Esa sería una propuesta que yo sí seguiría haciendo, incentivando para evitar que se caiga en el narcotráfico o en bandas criminales. La segunda, pues sí lo tengo que decir, es una evaluación al sistema policíaco, ¿no? Muchas veces la policía, no estoy diciendo que todos, no estoy generalizando, pero se ha comprobado de que varias veces hay policías que están pues ya coludidos con el crimen organizado, ¿no? Entonces, a nadie le gusta ser evaluado, pero yo creo que sí hay que evaluar el desempeño y habilidades de los cuerpos policíacos que hay en el país. Esas dos serían unas de mis propuestas. ¿Y tú, Majo? Yo también justo me enfocaría mucho en la prevención del delito con los jóvenes y dando más oportunidades, dando también, creo que hace mucha falta cambiar nuestro concepto de justicia, que esa sería parte de como la otra propuesta.
actualmente nos encontramos en un modelo de justicia restaurativa y retributiva, que significa que la justicia se enfoca en tú tratas mal a alguien, entonces tú vas a ser tratado como tratas a los demás, ¿no? Y es castigar, es encerrar a la gente que cometió delitos y suerte, pero no hay mucho enfoque en la rehabilitación de los criminales. Entonces creo que a mí, como lo hay en Noruega o en estos países que luego escuchamos que las cárceles parecen hoteles, pero en realidad lo que está pasando es que están reeducando a los criminales. Y creo que si tú metes a la juventud en ese proceso de reeducación de los mismos criminales, digo, no sé muy bien cómo, pero creo que si nos involucramos como jóvenes en un nuevo modelo de justicia, en participar en ese nuevo modelo de justicia y atender las carencias de los criminales, de por qué llegaron ahí, cuál es la raíz de que haya personas tan violentas y que ceden tan fácil, o lo que a nosotros nos parece que ceder tan fácil a la delincuencia y al crimen organizado y a la injusticia de México. Si enfocamos la justicia más hacia la reeducación y hacia la comprensión de por qué estamos donde estamos, creo que eso ayudaría mucho, igual a largo plazo, pero ayudaría mucho a cambiar sistémicamente todo el problema de la delincuencia en México y la inseguridad. Y además, esto que les decía, o sea, parece cualquier cosa, pero esto de que el delito más común en México es la violencia intrafamiliar es súper grave, ¿no? Sí. O sea, necesitamos una súper educación que no se base en violencia, de la no violencia, más bien de la paz, educación para la paz, porque justamente un niño maltratado por sus padres, su madre, sus cuidadores, pues es mucho más susceptible también de que al rato se violente, ¿no? Porque quien programa a los niños somos los papás en la casa. Sí. Entonces son muchos factores los que nos hacen tener hoy un país, desgraciadamente, tan hermoso, tan bonito y tan violento, ¿no? Sí. Y tan impune, porque esto del 99% de impunidad, no quiero llorar. La verdad, sí. no quiero llorar porque, pues, se gasta en un aparato que haga justicia, ¿no? En los ministerios públicos, en el sistema judicial, en los jueces, en tantas cosas como para que haya 99% de impunidad, pues necesitamos como una limpieza, como decían, ¿no? Muy grande. Quiero decir, dime, Majo. Que Xóchitl tiene una de sus propuestas en materia de seguridad, es crear más centros para víctimas de violencia, de todo tipo de violencias, de género, intrafamiliar y demás. Entonces, también incluir en la seguridad como atenciones a las víctimas y a los familiares de las víctimas de desaparecidos, de todo eso, me parece importante. Y bueno, y Maynes también tiene algo por ahí. Vamos a hacer nuestro pliego, ¿no? Estas son las propuestas, sí. Que tenemos en Beat Político. Véanlas, chavos. Oigan, vamos a la encuesta. En Grupo Impacto nos gustan las encuestas, preguntamos a la gente. Y aquí justamente hablamos de seguridad. Sobre todo nos interesa la percepción que tenemos los mexicanos sobre seguridad. Y lo primero que preguntamos, ¿en qué medida, y les voy a preguntar a ustedes, ¿en qué medida se sienten seguros en su comunidad cuando se encuentran en la calle solo durante el día? Y el 78% de los mexicanos nos contestó que se siente en cierta medida seguro, y el 13% dice, no me siento seguro. Solo el 22% dice, me siento muy seguro. ¿Ustedes de qué bando son? ¿Cómo se sienten en el día cuando están solos en la calle? ¿Quién quiere empezar? Yo me siento insegura, tengo mis propios mecanismos filosóficos y mentales para sobrepasar esa inseguridad y decir, bueno, ya, o sea, no puedo, no está en mis manos, no puedo hacer nada, no quiero vivir con esta angustia, pero sí me siento insegura, o sea, sí es un problema para mí estar sola en la calle. Tengo que hacer meditación interna para decir, bueno, ok, ya no vivas con este miedo. O sea, digamos que serías de este 13% que no se siente segura. Sí. Ok, ¿tú, Jesús? Pues yo creo que sí depende ahora, sí, desgraciadamente, si naces hombre o si naces mujer en este país, ¿no? O sea, yo, pues a diferencia de Majo, no, sí salgo a la calle, pero digo, o sea, sé que no puedo ser, ahora sí que víctima de un feminicidio, ¿no? Claro. Entonces,
Sí, digo, también depende, hay zonas, ¿no? No estoy diciendo de que... Pero, por ejemplo, creo que gran parte de la ciudad me siento, pues, normal. O sea, sé que puede ocurrir, pero también sé que hay otro 50% de que no puede ocurrir. Ok, ahora en la noche. ¿En qué medida se siente seguro cuando se encuentra solo en la calle en la noche? Aquí la gente nos contestó el 26% poco seguro, el 22% en cierta medida seguro y el 33% no se siente seguro. El total de la no seguridad es 81% de la gente no se siente segura. Tú, Majo, imagínate sola en la calle en la noche. Sí, no. No, horrible, ¿no? imposible. Fatal, o sea, sí. si nos pasa eso. Tengo un perro grande, entonces luego lo saco a pasear en la noche y voy de ok, con esto me siento seguro porque mi perro, a pesar de que es lindísima y no hace nada, pero sí impone un poquito miedo, ¿no? Entonces, es lo único que me hace sentir segura en la noche y creo que también depende de dónde estás, lo dijo bien Jesús. Tengo una amiga que vive en Polanco y en las noches se sale a caminar y súper segura y yo, qué europea tú. Porque a mí, no, yo no saldría en la noche sola, no. Yo tampoco. Y bueno, ya sin reírnos, se me vino a la mente, todos tenemos el recuerdo de la foto de esta nena de Bani en Monterrey que estaba solita en la carretera. Y cuando las mujeres y los hombres, yo creo que también veíamos esa foto, bueno, te generan muchas cosas muy tristes, pero dices, no quisiera ser ella la que está ahí. O sea, sabemos que estar sola mujer en la calle en la noche, híjole, es la peor pesadilla que nos puede pasar, yo creo, ¿no? Sí. ¿Tú, Jesús? Pues yo lo retomaría igual que en el pasado. Digo, yo tengo la fortuna de que, pues si le habla a mi papá, él va por mí. Entonces, digo, estoy hablando desde mi privilegio, ¿no? Qué bueno que reconoces eso, ¿no? Sí. Gracias. Sí, o sea, porque si fuera cualquier otro, pues a lo mejor ni salgo, ¿no? Sí. Porque nadie a lo mejor puede ir por mí, tendría que ver cómo me tendría que regresar y con eso ver todos los riesgos que hay de regresar en la noche. Pero en general, tú, hombre, noche, ¿te sientes seguro o inseguro? 50-50. Ok. Y como dices, hay zonas, ¿no? Hay lugares donde estás solo, seas hombre, niño, grande, señor, mujer. Sí, que dices, ya vámonos de aquí. Dices, pues sáquenme de aquí, por favor, ¿no? Ahora, durante los últimos 12 meses, ¿en qué medida su sensación de seguridad aumentó, disminuyó o siguió igual? Aquí el 60% de la gente nos dice, sigue igual, ¿no? O sea, lo que sentían de inseguridad no ha cambiado. ¿Tú, Majo? Sí, yo también me siento igual. ¿Tú, Jesús? Yo sí voy a poner que siento un mayor miedo, vamos a llamarlo así, en cuanto a la inseguridad. No sé si se acuerdan que hace, pues tal vez unos 3-4 meses, venían persiguiendo desde Toluca, pues ahora sí que unos delincuentes. Balacearon parte de Santa Fe. Y bueno, no sé si se acuerdan que llegó... No, la verdad no, yo no. Se atravesaron todo el estado de México, la parte de Toluca, entraron por Santa Fe, llegaron, pues ahora sí que la balacera fue ahí sobre la avenida donde está su casa. Yo, en plena noche, yo escuché un chorro de helicópteros, yo, ¿qué está pasando, no? Y ya después escuchar los balazos y dices, no, pues ya vi por qué hay helicópteros, ¿no? Sí. Yo me sentía seguro donde vivía. Después de eso digo, pues... Ha disminuido tu sensación de seguridad. Sí. Ok. Fíjense que es muy triste, pero me acuerdo hace muchos años, cuando yo estaba chica, imagínense, la Ciudad de México era muy insegura y los estados eran muy seguros. Y ahora es al revés. Yo siento que la Ciudad de México, tiene muchos temas de inseguridad también en muchas zonas, pero en general no la sentimos tan insegura como muchos estados de la República. Sí, no es Guanajuato. Sí. Guanajuato no creo que quiera salir en la noche, sí, no. Por ejemplo. Sí. Ahora, vamos con la policía. Esto está difícil, pero contéstenmelo, sean sinceros. ¿En qué medida confía usted en la policía de su colonia? Aquí el 56% nos dice que poco o nada. O sea, es decir, casi 6 de cada 10 personas no confía en la policía de su colonia. ¿Tú, Majo, confías o no confías? Yo, en 2020, en la pandemia, hubo muchísimos como quejas en mi colonia de que la inseguridad estaba horrible y la policía no llegaba y demás. Y a raíz de eso mejoraron las patrullas y entonces yo, la policía de mi colonia, la verdad es que sí me hace sentir más segura. ¿Sí confías? Sí. Ok, qué bueno. Sí. ¿Tú, Jesús? Yo también puedo hablar particularmente sobre mi alcaldía. Pues, lo voy a decir. La verdad es que la alcaldía la gobierna la oposición.
¿no? Ajá. Entonces han implementado estos... ¿Qué alcaldía es? Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, ok. Entonces han implementado esto que es blindar Álvaro Obregón, una copia de blindar Benito Juárez. Entonces siento que, pues sí, llega más rápido la policía, resuelven más problemas locales de los vecinos. De acuerdo. Ok, te sientes más seguro con la policía. Sí, sí, sí. Yo le soy sincera y es sin ofender, a mí sí me da miedo la policía, ¿no? Ujú. Déjense de mi colonia, de mi no colonia. Hasta les hago así. Sí. ¿No? Pero bueno, también, como todo, hay policías buenos y malos, como todo Sí. en todos lados, ¿no? A ver, díganme, ¿los delitos en su colonia, en su percepción, los delitos en su colonia han aumentado o han disminuido? El 30% nos dice que han aumentado y el 42% nos dice que siguen igual que antes. Eso es una no buena noticia, ¿no? Ujú. O sea, la gente dice, o han aumentado o estamos igual. ¿Ustedes en su colonia los delitos han aumentado, disminuido o igual? A mi parecer han disminuido, con excepción del 2020, que reventó la pandemia y todos se volvieron locos, y ahí sí hubo bastante, o sea, aumentaron mucho, porque mi colonia no es muy insegura y en la pandemia sí estuvo muy inseguro, pero ahorita yo creo que han disminuido bastante. Qué bueno. ¿Tú, Jesús? Sí, pues también yo creo que han disminuido. Digo, la verdad es que donde yo vivo, pues creo que nunca se ha escuchado eso de robo, asaltos. Entonces, puedo decir que vivo en una zona pues tranquila y segura. Si se fijan, son preguntas como muy de cerca, ¿no? Porque Sí. queremos saber cómo vivimos la inseguridad, no en estas cifras macros, sino de cerca, ¿no? En tu Sí. colonia, en tus amigos. Y aquí viene, ¿usted o alguien de su familia o amigos han sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses? Y solo un 26% nos dice que sí y un 74% nos dice que no. ¿Ustedes conocen a alguien que haya sufrido algún delito? Yo sí conozco varios, pero no en los últimos 12 meses, pero he tenido amigos que han sufrido secuestro express. A un amigo también hace unos 3 años, afuera de mi casa con pistola lo asaltaron. O sea, sí creo que es bastante común Ok. la delincuencia. ¿Y tú, Jesús? Pues no, yo creo que no conozco a nadie que dentro del último año haya tenido algún Evento delictivo. Evento delictivo, ajá. Ok. Bueno, pues estamos empatados. Qué bueno. Y luego vamos a hablar de seguridad. ¿Qué clase de delito, no? Si conoces a alguien, ¿qué delito? Y el 84% nos dice que robo en la calle es como el delito más común aquí en la Ciudad de México. Y el 13% robo en casa habitación. Solo un 1% nos dice lesiones, extorsión y homicidio, ¿no? Pues tan fuertes. Pero bueno, robo en la calle se lleva la delantera por número 1, que Sí. es lo que tú nos estabas diciendo, ¿no? Sí. Ok. Y bueno, le preguntamos a la gente qué es lo más importante o cómo se puede prevenir los delitos, cuál cree que sea la más eficiente. Y fíjense, el 36% de la gente nos dice que aumentar los empleos. O sea, mucha gente está cometiendo actos delictivos porque no hay empleo, puede Ujú. ser. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Y lo que decíamos la otra vez, el otro episodio, y cuando hay, pues no están bien pagados, por ejemplo, muchas Ujú. veces, ¿no? Luego, fortalecer a la policía y la prevención de la violencia y el delito, el 23%. Ofrecer actividades deportivas en horarios nocturnos. Dar becas escolares para que los niños y jóvenes vayan a las escuelas. Crear asociaciones culturales para acoger a miembros de pandillas. ¿A ustedes se les ocurre alguna otra? No, creo que es más o menos lo que decíamos, ¿no? De dar más atención a la prevención a través de programas para la juventud y Que al castigo, empleos, ¿no? y Ujú. sí. Ok, pues estamos terminando con este episodio. Díganme sus conclusiones y una despedida, por favor. Majito. Bueno, yo como conclusión creo que la seguridad definitivamente es uno de los problemas, si no el problema más importante que enfrenta México y al que hay que estar más involucrados como juventud y como ciudadanos en ver qué es lo que podemos hacer nosotros para ayudar a que deje de haber tanta inseguridad e injusticia en nuestro país. Y pues sí, creo que esa es mi conclusión. Ok, Majo. Y vamos a seguir revisando las propuestas, ¿no? Sí. A ver si hay algo más interesante en los debates, como decían, y todo eso, Ujú. ¿no? ¿Y tú, Jesús? Pues a mí nada más me gustaría cerrar diciendo que no hay que normalizar la violencia en el país. Todo lo que pasa no se debe de normalizar, no hay que aprender a vivir con eso. De acuerdo con el último informe de Mexicanos contra la Corrupción, hay más de 113,000 personas desaparecidas. Yo quiero citar aquí a un maestro de la universidad que nos decía, no son solamente cifras, son personas. Ujú. Imagínate que tú fueras parte de ese número, ¿no? Sí. Entonces, pues no hay que normalizar y hay que exigir también, hay que poner de nuestra parte, ir ayudando a candidatos a crear propuestas y planes de trabajo que ayuden
a bajar los niveles de violencia e inseguridad que hay en el país. Y sobre todo participar, ¿no? Desde Sí. donde podamos, como podamos, esto de las marchas creo que es un derecho que tenemos todos de manifestarnos y de también involucrarnos en los procesos legislativos, etcétera, pues porque somos nosotros quienes sufrimos esas cosas, nuestros familiares, nuestros amigos, y también nosotros debemos de poner un granito de arena en solucionar, ¿no? Hay un grupo de sociedad civil que se llama Reinserta. Chéquenlo, échenle un ojito, la verdad es muy bonito el proyecto y creo que es algo que ayuda a involucrarnos en la justicia en el país. Vamos a verlo. Pues muchas gracias. Hoy hablamos de la seguridad y qué opinan los chavos sobre esto. Y en el próximo episodio vamos a hablar de otro tema que es muy importante también para los mexicanos, que puede ser el empleo y la economía en los chavos. Muchas gracias. Yo soy Ana Laura Arroyo. Gracias, Majo. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Este es Bit Político y los esperamos en el próximo episodio la próxima semana. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye.